¿Sabías que Metroid esconde códigos dignos de la CIA, atajos secretos que se ríen de las leyes de Nintendo y mundos secretos que no deberían existir? Hoy vamos a desmantelar Cebes byte a byte. Bienvenidos a Nostalgia Games. Hoy desnudaremos a Metroid hasta sus bytes más ocultos. Primero te enseñaré cómo un puñado de passwords mágicos convierten a Samus en una diosa todopoderosa. Dame más. Luego nos colaremos sin invitación en Turian, usando el legendario Status Run Clip, saltándonos a Ridley y a Craig como si fueran meros porteros. Y para rematar nos perderemos en los mundos secretos, esos pasillos glitcheados donde Cebes se derrite ante tus ojos. Así que ajusta tu traje varia, hoy vamos a hacerle debug a la nostalgia. Lo primero que vamos a ver son los passwords mágicos y os preguntaréis, ¿qué diablos son los passwords mágicos? Pues como sabréis, en los videojuegos antiguos no tenían un dispositivo físico para guardar partidas, por lo tanto se utilizaba el sistema de passwords. Es decir, cada vez que, por ejemplo, pasabas una pantalla, te soltaba un código, ¿vale? Si ese código lo metías luego desde la pantalla de inicio, lo que conseguías es no empezar siempre desde el inicio del juego, que podía ser un coñazo, sobre todo en RPGs largos, y empezabas pues en la parte del juego a la que correspondía ese código. Si ese código te lo habían dado cuando te pasabas la segunda pantalla, pues ibas a empezar en la tercera, ¿vale? Entonces los programadores de Metroid utilizaron estos códigos para poner trucos, ¿vale? Eh, Trucos que les podían ayudar luego pues a debuguear cuando estaban programando el juego. Y vamos a ver el primero, ¿vale? Esta intro bestial de Metroid, junto con su música. Vale, esto es lo que os decía. Podemos o empezar el juego o darle a continuo. Y aquí nos corresponde ahora meter el password que habremos recibido pues cuando pasábamos de una región a otra, por ejemplo, después de matar a un miniboss. Vale, pues vamos a empezar por el primero. El primero se llama Justin Bailey. ¿Por qué se llama así? Pues todavía no se sabe a día de hoy. Lo estoy metiendo bien, lo estoy metiendo bien. Justin Bailey. Y luego aquí, si no me equivoco, son todo guiones. Vale, ya lo hemos metido y estamos dentro del juego. Y lo que más me fascina de este truco, y es la razón por la que os lo quería enseñar, es porque es la única manera de ver a Samus sin la armadura. Me voy a mover un poco para que veáis cómo es el sprite, que a mí me parece absolutamente maravilloso, súper, súper, súper bonito de ver, junto con este pelazo que tiene. Ya me he podido dar un poco. Y nada, voy a leer las características con las que empezamos utilizando este password. Estamos sin armadura. Tenemos 255 misiles que se puede ver ahí, 5 tanques de energía, la bala esta, el Wave Beam, que es la más poderosa, bombas, el High Jump, como hemos visto, y el Screw Attack, que es el super ataque poderosísimo este que básicamente puedes matar a todos los bichos del juego. Vale, y también la característica, una de las más especiales de este truco es que empezamos en Northfire. Nos saltamos Brinstar y empezamos ya aquí. Voy a jugar un poco para que veáis el sprite en acción. Bueno, también tiene el poder, el Ice Beam, también congela. Vamos a movernos por abajo. Una característica que lo va a diferenciar del siguiente es que empezamos con 30 de energía, o sea, no tenemos vida infinita, sino que realmente empezamos con muy poca vida, como se empiezan en todos los continuos normales. Y nada, esto hace que, bueno,
que tenemos todos los poderes y todos los ítems cogidos desde el principio, lo cual es una gran ventaja, pero si empiezas a hacer el tonto, rápidamente estás en la B, estás muerto. Vale, pues vamos a ir con el siguiente. El siguiente se llama, o hay que meter, Narpas Sword. Narpas Sword. En internet se dice que este es el único truco que realmente los desarrolladores dejaron adrede para poder utilizarlo y bueno, a modo de easter egg podemos decir. Pero a mí esta explicación me suena un poco rara, porque coño, o sea, ¿por qué van a dejar este adrede y los demás no? Yo creo que eso es una leyenda urbana. Y me la juego. Y ya está. Vale, y ahora meto todo ceros. Y lo tenemos. Vale, ¿dónde empezamos con este truco? Pues empezamos en el principio del juego. Esto es totalmente normal. Empezamos supuestamente con 30 de energía, pero ya vemos que es raro, porque ya empezamos con el poder de congelar, lo cual tú cuando empiezas el Metroid de cero no empiezas, o sea, empiezas totalmente de cero, no tienes ni armas guays, ni el long shot ni nada. Y es curioso porque podemos utilizar, por ejemplo, también misiles, pero no nos aparece la cantidad de misiles, y esto es porque tenemos munición infinita. Vamos a ver qué pasa con la vida. Si vemos, este tío me acaba de atacar y de 30 ha subido a 38 y luego ha bajado a 32. Voy a verlo de nuevo. A ver, el bicho este, de 32 otra vez 38 y 34. Efectivamente parece que tenemos vida infinita. Voy a leer lo que hace este truco exactamente. Salud infinita, munición infinita y todas las mejoras. Y luego tengo apuntado, único cheat dejado por los programadores para pruebas internas. Pues será, pero a mí me suena raro. Vale, pues os voy a enseñar el truco de movimiento. Básicamente, ahora mismo soy invencible, así que puedo hacer el imbécil todo lo que quiera. Pa. Muy bien, después de haber hecho el imbécil un poco, vamos a continuar con el siguiente truco. Continuamos. Lo que vamos a ver ahora es el santo grial del sequence breaking, es decir, romper la secuencia. ¿Por qué? Bueno, el propio género Metroidvania se basa en que puedes... O sea, no hay pantallas, puedes ir hacia adelante y hacia atrás en todo momento en el juego, pero no siempre puedes llegar como al final del juego, pues tienes que ir recolectando ítems que te van haciendo más fuerte, vas cogiendo llaves o habilidades que te dan acceso a otras partes del juego, y bueno, y poco a poco pues vas llegando a sitios donde antes no tenías acceso, básicamente. ¿Por qué se llama esto? ¿Por qué este truco ayuda a romper esa secuencia? Porque básicamente para llegar a la parte final del juego aquí en Metroid necesitas haber matado a dos minibosses, que son Ridley y Kraid. Y este truco, que ya os adelanto que no está hecho a propósito, así como los otros sí, este de aquí no, es sin querer. Con este truco lo que se consigue es poder llegar a esa parte final sin haber matado a esos minibosses. ¿Vale? Entonces... y os lo voy a enseñar ahora. El truco hace falta un poco de maña técnica, así que igual no me sale a la primera
y quizás vais a tener que tener un poquito de paciencia conmigo. Pero yo sé que me queréis o empezáis a hacerlo y que me lo vais a perdonar, ¿vale? Entonces, esta es la sala donde cuando estos bichos son dos estatuas que son Cryte y Ridley, los minibosses, y cuando los has matado parpadean, de manera que pegándoles un disparo, luego esta parte de abajo que está como sin suelo se rellena y puedes pasar a la región final. Pero nosotros vamos a pasar a la puerta de la izquierda de otra manera. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Conseguir primero que uno de estos bichos verdes, que se llaman rincas, pase con nosotros a la habitación. Vale, ese nos lo hemos cargado. Así que vamos a ver si conseguimos que este se meta. Vale, ahora sí. Ahora sí, mira, ya se viene. Vale, lo tenemos dentro. Tenemos la primera parte. Ahora tengo que... No, ahí no. Tenemos que congelar el bicho este cerca de esa abertura para que luego nos podamos subir encima y podamos meternos, ¿vale? Voy 2 intentos, voy a intentar darme otros 2, a ver si... Ay, habría sido buena esa, ¿eh? A ver que venga otra vez. Esta es la buena, chavales. Pumba. Y acabamos de pasar al siguiente nivel. Esta es la entrada a... ¿Cómo se llama? A Turian. Y lo hemos hecho sin matar a ninguno de los minibosses. Y esto que en 1986 era brujería, hoy en día es la base de cualquier speedrun de Metroid. Pues vamos a forzar un poquito más el motor y vamos a convertir a Cebes en un glitch viviente. Para lo siguiente que os voy a enseñar, no lo voy a jugar yo, ¿vale? Vamos a poner un vídeo de YouTube que los voy a dejar en la descripción y vamos a darle al play. En lo que se basa este truco es en, bueno, se llama Door Jump, ¿vale? Saltar la puerta o salto de puerta, una cosa así. Y os lo voy a acelerar porque si no esto vamos a estar aquí 5 horas. Se basa en utilizar la puerta, como habéis visto, para poder saltar a través de la pared y poder llegar así a lugares secretos. Por ejemplo, en este caso, este hombre ha llegado a una especie de mundo donde las físicas siguen funcionando. O sea, ha podido bajar, puede subir, el salto funciona bien y demás. Es decir, es funcional, porque hay mundos que no son funcionales. Y ahora mismo lo está explorando. Se va a meter en la puerta de la derecha, tira los 5 misiles. ¿Y qué sucede? Pues no sucede absolutamente nada, se ha quedado ahí bloqueado. O sea, es una puerta que no va a ningún lado. Por lo tanto, ha vuelto atrás y ahora va a probar por la de la izquierda. A ver qué se encuentra. Porque aquí todo es un misterio. Bueno, parece que hay algo. Bueno, la puerta se dibuja mal ahí a la derecha, pero bueno. Le deja seguir saltando y tal. Va a lanzar otros 5 misiles hacia la puerta de la izquierda. Y surprise. En este caso no se queda bloqueado el juego, pero le lleva a una pared de donde no puede salir. Vale, lo va a intentar otra vez por otro lado y vamos a ver a dónde nos lleva esta vez. A ver si nos puede llevar a algo más jugable, ¿no? Bueno, aquí estamos viendo como ya las físicas se han acabado de romper completamente. El scroll parece no funcionar. Bueno, y después de investigar un poco, yo creo que tirará por la puerta de la izquierda.
que, oh sorpresa, no lleva a ningún lado. Parece que el scroll se ha quedado ahí medio tonto, que ha perdido el control de Samus. Pero ya vais a ver que no, que consigue llegar abajo y el juego sigue completamente roto, como veis. Nada, y aquí se va a acabar con esta demostración. Este glitch era tan perturbador que las revistas de la época lo llamaron el sueño febril de Cebes. Casi nada. Códigos divinos, puertas que ya no existen y mundos fantasma. Metroid fue pionero hasta para romperse. ¿Conocías alguno de estos trucos? ¿Echas de menos alguno que no haya mencionado? Coméntalo. Si te ha gustado, dale like. Hasta el próximo viaje intergaláctico.